Conmigo Nicolás Rivera, él es director de Resolución Alterna de Conflictos. Bienvenido a Next Noticias. Buenas Buenas tardes. tardes, un placer. Bueno, durante todos estos meses y por supuesto en meses anteriores, la contribución al fortalecimiento de la justicia comunitaria de paz ha sido clave durante estos meses también de pandemia. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos meses? ¿Cómo ha sido el movimiento en ese sentido? Es importante destacar que la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos tiene como objetivo principal desarrollar e implementar en todo el territorio nacional eficazmente la justicia comunitaria de paz, que no solo se trata del esquema de los operadores de justicia administrativa local, que son los jueces de paz, sino que también un rol muy determinante e importante son los métodos alternos de resolución de conflictos, la promoción de los mismos, llámese la mediación, conciliación, que permitan a los usuarios tener acceso a una justicia gratuita y a tener el acceso a tener una persona mediadora que pueda facilitar el entendimiento entre las personas, entre los miembros de una comunidad, resolver propiamente sus conflictos con decisiones y con acuerdos que tendrán título y valor ejecutivo. Sin lugar a dudas, en tiempo de pandemia, la sorpresa que tomó de la mano al mundo fue eficaz, ininterrumpida y muy valiosa la justicia de paz, toda vez que se encuentra focalizada en cada uno de los corregimientos. Estos jueces de paz prácticamente fueron la cara de la justicia administrativa durante todo este tiempo, siguen haciéndolo, fueron un primer frente de lucha y garantizaron el cumplimiento de todos los decretos emitidos por el gobierno central, por el señor presidente, por el Ministerio de Salud, que si bien hoy es cierto, el decreto 961 plantea que los directores, subdirectores y jefes y encargados de centros y subcentros de salud son los encargados de imponer la multa, no es menos cierto que en las demás contravenencias de la ley o de los decretos, los jueces de paz, los jueces que están encargados de la justicia local son los que han podido garantizar el buen ejercicio de la gestión administrativa de salud y sobre todo el cumplimiento de estos decretos que permitan la estabilidad, el sosiego, la paz social, el equilibrio de las comunidades y, por qué no decirlo, pues el conducto de las multas y todos los demás procesos administrativos que se daban, situaciones que seguían dándose en las comunidades, fueron observadas, desarrolladas y atendidas por estos jueces de paz que plantean que definitivamente debemos reforzarlo con estos métodos alternos que son mediadores comunitarios en cada una de esas casas de justicia de paz y hacia eso nos estamos abocando, iniciando un recorrido bastante agresivo, por así decirlo, retomando la justicia de paz, la cultura de paz, accesando o teniendo relaciones directas con cada uno de los alcaldes a fin de poder comunicarnos de la manera correcta, establecer los conductos y los lineamientos establecidos por la justicia administrativa en la ley 16 a fin de que podamos desarrollar todo el esquema. Como decíamos, justicia de paz es una estructura que se complementa a través de un mediador, un juez de paz, el alcalde municipal, la dirección de resolución de conflictos y también una comisión interinstitucional, que entre todos forman lo que es la justicia comunitaria y es lo que le dará ese valor y esa fortaleza a lo que todos anhelamos en Panamá, que es la convivencia y la resolución de conflictos de la manera más pacífica posible. Y para que la población tenga un poco más de conocimiento, sobre todo por los últimos casos que se dieron. Primero, ¿cuáles son estos principales casos que llegan hasta la justicia de paz? Y segundo, ¿cuál es el procedimiento para que la población tome en cuenta y sepa cuál es el procedimiento correcto? Mira, es interesante porque la ley 16, que es una ley especial que establece la jurisdicción de justicia de paz, en su capítulo sexto plantea en sucesivo artículo 29, 30, 31, 32 las competencias y atribuciones que le corresponden a los jueces de paz. Adicional a ello, pues como lo dice el artículo 32, deben cumplir el Estado de Derecho, garantizar la Constitución, las leyes, los decretos y los acuerdos municipales. La situación muy específica que se da en tiempo de pandemia es que se dan otros esquemas o otras situaciones como son las violaciones a los decretos, la falta de cumplimiento a esos decretos. Entonces, donde los jueces empiezan a jugar un rol determinante para que la efectividad de estos decretos pueda estar vigente a través del apoyo de la policía. Es decir, conducían una persona, un infractor que era encontrado infraganti, pues violando el toque de queda, realizando actividades que no estaban permitidas y eran trasladados a la Casa de Justicia de Paz a fin de que se le impusiera la sanción o multa correspondiente. De igual forma, como lo pudimos haber visto en el desarrollo de la pandemia, al inicio cuando estaba la ley seca,
Muchos municipios incluso reforzaron los decretos dados por el presidente, los decretos ejecutivos, planteando acuerdos municipales o decretos alcaldicios en donde específicamente en determinados distritos se hacían cercos o se establecían medidas de cuarentena en horas específicas, incluso también se planteaban los toques de queda y las medidas de la no venta de licor, que es el conocido pues como la ley seca, en corregimientos y distritos específicos, lo cual también fue de especial cumplimiento y observancia por parte de los jueces como aquella figura de cumplimiento o aquella figura de orden en aquellas comunidades y corregimientos como lo establece la ley. Es decir, estos procesos violatorios a estos decretos eran competencia o son competencia de los jueces de paz en condición de que son la justicia administrativa local, sin detrimento de que corresponden también al Ministerio de Salud por tratarse de un tema de salud pública, y así bien lo especifica el decreto 961 del 18 de agosto, estableciendo pues competencias de sanción directa por parte del Ministerio de Salud para estas personas que violen los decretos. Sin embargo, otros temas como el de desalojos y lanzamientos, importantes porque el Estado, el gobierno, principalmente ha planteado la protección al techo, la protección a la vivienda, y se establecía pues que en aquellos casos en donde no se pudiera generar pago, hubiera moratoria, las personas no podrían ser lanzadas o no podrían ser desalojadas de sus habitaciones, de sus viviendas, para lo cual pues los jueces de paz juegan un papel determinante, porque como autoridad local administrativa simplemente se les estaba solicitando el apoyo para hacer posible de que los lanzamientos de hecho o los lanzamientos que hacían los arrendadores en su momento cortando luz o cortando servicios básicos como luz, agua, gas, no se permitieran o se restablecieran en armonía o en apoyo a la Dirección de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, que es la facultad a través del decreto ejecutivo para garantizar y establecer la tranquilidad en estos hogares en el evento de que hubieran sido afectados por la pandemia, que hubieran sido desempleados producto de la pandemia, que hubieran sido suspendidos sus contratos o incluso pues que tuvieran contagiados con el COVID-19. Entonces la justicia de paz realmente ha demostrado que por su condición de encontrarse en cada uno de los corregimientos, de ser accesible, pues plantea que permite y facilitó el cumplimiento de estos decretos y facilitó igualmente que las autoridades pudieran descansar, por así decirlo, en este esquema de justicia, sin que no podamos haber visto y encontrado algunas carencias en el sistema que estamos precisamente enfocándonos en supervisar, en reorientar y en fortalecer a fin de que en eventuales situaciones como la que tuvimos podamos tener una verdadera justicia expedita, gratuita, económica, con el reconocimiento a los derechos humanos y sobre todo con transparencia, que es uno de los requisitos pues, que fundamentan esta justicia de paz y que hemos podido ver que a lo largo del territorio nacional pues básicamente ha dado la cara en tiempo de pandemia. ¿En qué porcentaje han aumentado los casos que ha atendido la Casa de Justicia de Paz Comunitaria en comparación con el mismo periodo del año anterior? Precisamente estamos recibiendo los informes que corresponden al trimestre que habían sido suspendidos. Según el artículo 3 de la ley 16, pues los alcaldes deben suministrarnos trimestralmente los informes. Sin embargo, habíamos suspendido la emisión de informes producto de las atenciones que estaban dando a la pandemia, pero sí podemos decir que no ha aumentado en versión en sustento a las informaciones previas que tenemos, no ha aumentado en comparación al año anterior. Y tenemos que decirlo porque el año anterior realmente planteaba condiciones normales, en donde las personas tenían libre movilidad, donde las personas estaban yendo a sus trabajos. Entonces, no podemos decir que hubo mayor cantidad de casos en este tiempo. Al contrario, prácticamente la cantidad de procesos pues ha sido más, en menor cantidad o en mayor sentido en cuanto al cumplimiento de los decretos, producto de que había limitación a la circulación y no había posibilidad de generar actuaciones públicas o privadas en tiempo de fines de semana o convivencia social en condiciones normales, lo que no permitía quizás la posibilidad de generar conflictos. O incluso nosotros estábamos analizando que producto de la restricción de movilidad,
quizás personas no han podido accesar a la justicia a poner posibles denuncias por ruidos, por servidumbres, por procesos normales que se llevan en la Casa de Justicia de Paz, temas de limpieza, ornato, todos estos temas que son competencia natural y diaria de los jueces de paz, procesos menores civiles, procesos menores de hurtos y temas que posiblemente, producto de la falta de movilidad de todos los ciudadanos, han disminuido en gran medida. No diciendo con ello pues que no han habido procesos, porque sí los existen, siguen habiendo, pero en comparación con los años anteriores, pues hasta donde tenemos los previos informes, no ha superado la cantidad. Obviamente, temas vinculados con violación, toque de queda, cercos sanitarios, cuarentena, son casos que han aumentado en función de que antes no estaban estos parámetros de ley para la observancia de los ciudadanos. Entonces, siendo así, obviamente en este periodo de 6 meses, básicamente han sido los principales elementos o casos estudiados, llevados por nuestra justicia de paz en las comunidades o en los corregimientos donde están los jueces de paz operando. Así es, ha tenido esa pequeña variación. Gracias, Nicolás Rivera, de la Dirección de Resolución Alternas de Conflictos, poniéndonos al día acerca del trabajo que se hace desde esta dirección y también la Casa de Justicia de Paz Comunitaria, todos los casos que se han dado en los últimos meses en medio de la pandemia de la COVID-19. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.